Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Karen y el día de hoy vamos a estar haciendo algo bien bonito. Hoy voy a mostrarles cómo hacer scrunchies o coleteros con un bolsillito secreto para guardar dinero, para guardar las llaves. Lo mejor de todo es que este coletero lo hice con camisetas viejas y sin coser. Así que yo espero que de verdad lo pongan a prueba porque funciona. El bolsillito lo hice lo suficientemente grande como para que me cupiera el dinero, tal vez un lipstick, las llaves. Una vez las cositas están adentro ya podemos cerrarlo y si no quieren que se vea tanto la cremallera podemos pasar acá por encima un poquito para esconderla más. Y ya si queremos podemos llevarla en la mano o podemos utilizarla como cualquier coletero. Esta idea me pareció tan pero tan original. Vi estos coleteros en Amazon y dije voy a crear el mío y voy a compartírselos porque me parece una idea tan bonita y tan práctica que yo espero de todo corazón que les guste. Y si es así me ayudan un montón si le dan un like a este video. Y si es la primera vez que están por aquí los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Hoy quiero mandarle un beso y un fuerte abrazo a Alice Juárez. Y ahora sí, miremos cuáles son los materiales para hacer nuestro coletero con bolsillo. Necesitamos una camiseta vieja o la tela que ustedes tengan en casa. Necesitamos una cremallera. Si ustedes pueden conseguir una cremallera invisible, mucho mejor. Silicona, un metro, unas tijeras y un elástico. Lo primero que hacemos es recortar un rectángulo de 20 pulgadas o 50 centímetros de largo por 4 pulgadas o 10 centímetros de ancho. Mantenemos esta tira de tela separada y vamos ahora a recortar otro cuadrado, esta vez más pequeño, para hacer el bolsillo de 12 centímetros de largo o 5 pulgadas por el mismo ancho del cuadrito anterior, es decir, 4 pulgadas o 10 centímetros. Tomamos nuestra cremallera y la recortamos a 2 pulgadas o 5 centímetros y también recortamos el exceso de tela que sobre en la parte del frente. Tomamos nuestro cuadrito pequeño de tela, ponemos el lado derecho hacia el frente y con ayuda de silicona la doblamos por la mitad y pegamos los extremos. La parte que estamos pegando es la parte que mide 4 pulgadas. Cuando los dos bordes estén pegados ya vamos a tener la formita del bolsillo. Ahora vamos a tomar nuestra cremallera y vamos a pegarla a este bolsillo. Por la parte de abajo de la cremallera colocamos un poquito de silicona y vamos a ir pegando el bolsillo poco a poco. Pegamos la cremallera en el borde de adentro del bolsillo. Cuando peguemos un lado, hacemos lo mismo con el otro lado y lo pegamos de la misma forma, poniendo silicona en la parte de abajo de la cremallera y pegándola por dentro del borde del bolsillo. Cuando la cremallera ya esté completamente pegado, vamos a colocar silicona en el resto del bolsillo, pegando las dos puntas para sellar el bolsillo. Ahora vamos a pegar nuestro bolsillo a la tira larga de tela que recortamos al principio. Tomamos el bolsillo y lo colocamos en uno de los bordes de la tela. Esta vez vamos a pegar la tela en la parte de arriba de la cremallera. Para que no le queden bordes feos a nuestro coletero, vamos a doblar la punta un poquito hacia adentro. Colocamos silicona encima de la cremallera y empezamos a pegar nuestro bolsillo. Cuando pegamos un lado pasamos a hacer lo mismo con el otro lado. Entonces doblamos un poquito el borde hacia adentro. Lo doblamos muy poquitito. Esto solamente para eliminar los bordes feos. Y con mucho cuidado colocamos silicona en la parte de arriba de la cremallera y pegamos el borde de la tela. Ahora sencillamente empezamos a unir los dos lados de la tela con silicona. Lo hacemos de la misma forma, doblamos un poquito las dos orillas y lo pegamos con silicona hasta llegar a la parte final.
Tomamos uno de estos ganchitos de seguridad y lo colocamos en la punta de nuestro elástico para poder atravesarlo fácilmente por el centro de nuestro coletero. Atravesamos el elástico por todo el centro de nuestro coletero. Sujeten bien el otro extremo para que no se les vaya también por el centro. Cuando la otra punta salga por el otro extremo, unimos las dos puntas del elástico y le hacemos un nudito. Y listo, ahora lo que nos queda es cerrar nuestro coletero. Para eso tomamos la punta que no tiene la cremallera y la doblamos hacia adentro. Ponemos silicona en la parte de encima de la cremallera y ahí pegamos el otro extremo y listo. Finalmente lo que estoy haciendo es estirar bien el bolsillo en la parte de adentro para que quede lo más largo posible en la parte de adentro. Como ven, la cremallera queda bien chiquitica, pero el bolsillo queda más grande. Y listo, si ustedes quieren ocultar la cremallera, pueden pasar la tela por encima, o si ustedes quieren pueden cortar un pedacito de tela y ponerle un poquito de tela en la parte de arriba. Y listo, chicos, así de fácil, de bonita y súper curiosa queda nuestro scrunchie o nuestro coletero con un bolsillito secreto. Y bueno, chicos, hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes quieren pueden utilizar una cremallerita más invisible. Esta fue la única que conseguí en la tienda. Todo está súper agotado. Si a ti te gusta esta idea, me apoyas un montón si le das un like a este video. Y si tú piensas que esta idea súper práctica le sirve a alguien, a tus amigas, a tu familia, compárteselo. Pruébenlo, chicos, pueden hacerlo de los colores y el material que ustedes prefieran. Si ustedes saben coser y prefieren hacerlo a máquina o con aguja e hilo, claro que pueden hacerlo, háganlo, tomen esta idea y pónganla en práctica. Y si tú eres nuevo por aquí, yo te invito a que te suscribas a este canal dándole clic aquí a mi fotografía. Y si quieres sígueme en mis redes que las encuentras aquí abajito. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme con un video más. Yo los quiero un montón y nos vemos en el próximo video.